Bueno, vamos a tratar de seguir con el pensamiento de Marx y Engels. Tal vez una de las cuestiones que más problemas han generado a los intérpretes de Marx y Engels es entender cómo se produce ese pasaje a lo que ellos llaman el socialismo como etapa de transición hasta llegar al comunismo final. ¿Es eso una decisión de las masas que un día a otro pueden construir ese comunismo? ¿Es algo a lo que, por el contrario, hay que fatalmente esperar porque el desarrollo de las fuerzas productivas solo nos va a llevar a eso? Bueno, veremos nosotros más adelante que ha habido interpretaciones para todos los gustos y críticas para todos los gustos. De hecho, ustedes han visto las críticas de Popper, en la cual asimilaba el materialismo histórico con una posición determinista, con una posición que impedía cualquier tipo de actividad al ser humano. Por otro lado, hay quienes han discutido o negado la importancia de la dialéctica en Marx y diciendo que todo pasa por la lucha de clases. La intención ahora brevemente es tratar de entender el pensamiento de estos autores y cómo explican esta evolución. Insistimos, para nosotros es incorrecto separar el pensamiento de Marx, sino que debe ser entendido como una unidad, como un proceso. A partir de ahí, nosotros encontramos por un lado que en obras como el Manifiesto Comunista de 1848, Marx y Engels plantean que la historia de la humanidad hasta ahora ha sido la historia de la lucha de clases. La lucha de clases aparece como el motor de la historia. Esto es lo que se conoce como el aspecto subjetivo. La lucha, la actividad humana, esa pelea por modificar las condiciones sociales. Por otro lado, y a lo largo de toda su obra, encontramos cómo el método materialista dialéctico, aplicado a la interpretación de la historia, explica de qué manera se va dando esa relación entre la estructura económico-social y la superestructura jurídico-política. Específicamente en el prólogo a la contribución a la crítica a la economía política de 1859, previo al Capital, muy claramente Marx y Engels, es decir, Marx plantea que frente a un cierto grado de desarrollo de las fuerzas productivas, los hombres van a contraer ciertas y determinadas relaciones de producción. Esas relaciones de producción son compatibles con ese nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. A partir de eso, los hombres van a construir esa superestructura jurídica política, es decir, se van a proveer de un Estado, van a tener una ideología, van a crear un derecho que les va a permitir el desarrollo de esas fuerzas productivas, hasta un determinado momento en el cual el desarrollo de las fuerzas productivas hace incompatible la existencia de esas relaciones de producción. Se produce un choque, una etapa que es lo que Marx y Engels llaman una etapa de revolución. Y específicamente dicen ahí que ninguna estructura económico-social va a culminar antes que todas las fuerzas productivas que tienen en su interior se desarrollen completamente. ¿Qué significa esto? Descartan la posibilidad de saltar etapas. Descartan, por ejemplo, que de una formación social esclavista, de un día para el otro se pase a una formación capitalista, o que por simple decisión, por la simple lucha de clases, se lleguen a estadios que están todavía no maduros. ¿Por qué? Porque dice, ¿de qué sirve hacer una revolución para instalar el comunismo si no está el desarrollo de las fuerzas productivas en suficiente nivel? Simplemente eso es distribuir pobreza. El comunismo, como estadio final, se va a llegar cuando el grado de desarrollo de las fuerzas productivas alcance tal nivel, tal magnitud, que el trabajo del ser humano sea reemplazado por el trabajo de las máquinas. Marx y Engels en realidad desarrollan muy poco con respecto a cómo será ese mundo futuro, más que mencionar en sus obras que será el reino de la libertad, será en el cual el hombre se libere de esas cadenas que lo sujetan ahora del estado de necesidad, y por otro lado hablan sí del fin de la lucha de clases, es decir, de esa situación histórica en la cual una clase social somete a las otras a su voluntad. Ahí también aparece el papel del Estado, el Estado que en esa superestructura jurídico-política, ellos explican es el instrumento de opresión, es la herramienta que utiliza la clase dueña de los medios de producción para imponer sus condiciones, para imponer sus reglas,
para obtener lo que necesitan para vivir en las mejores condiciones. ¿Qué significa esto? Que existe una interrelación dialéctica entre la estructura y la superestructura, entre lo que estaríamos llamando las condiciones objetivas, es decir, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, y por otro lado, esas condiciones subjetivas, la voluntad por transformar la sociedad, por transformar esa superestructura. Esto es importante que lo tengamos presente porque, sobre todo cuando tengamos que analizar la Revolución Rusa, una revolución que se llevó adelante en nombre de las teorías de Marx y Engels, tendremos que volver a analizar esto y ver específicamente los dos aspectos, pero sobre todo uno, que es el que va a ser objeto de discusión, y es: ¿estaban dadas las condiciones para superar el capitalismo e ingresar a hacer un comunismo? ¿O eso es simplemente una decisión voluntaria, una utopía? Y este término, el término de voluntarismo, era el término que utilizaban también Marx y Engels para referirse a los socialistas que los precedieron, a lo que llamaban utópicos, porque justamente lo que los diferenciaba es que en lugar de hacer un análisis de la realidad, ellos proponían un mundo perfecto y se proponían implantar ese mundo a través de las ideas, sin mirar el grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas, es decir, sin mirar la realidad. Esto es lo que va a distinguir a Marx y Engels de sus predecesores y lo que le va a dar a su método el carácter de método científico. Este análisis de la realidad es lo que le va a permitir a ellos prever cuál va a ser la evolución del ser humano, sin que eso signifique que el futuro esté escrito y que los hombres deban sentarse a esperar cómo se desarrollan las fuerzas productivas. Son los hombres los que desarrollan las fuerzas productivas y son los hombres los que, en última instancia, van a tener que hacer esa transformación para vivir en un mundo o en ese reino de la libertad. Espero haber sido claro. Gracias.